Era un domingo cualquiera cuando mi mundo se desplomó sobre la mesa del comedor. El sol de octubre entraba por las ventanas de mi propia casa, esa que construí ladrillo a ladrillo durante 30 años de trabajo honesto, mientras mi hijo César reía a carcajadas con su esposa Rosa y algunos amigos que habían venido al almuerzo dominical. Yo estaba sirviendo el asado, como siempre hago los domingos desde que murió mi esposa hace 5 años, cuando escuché su voz burlona atravesar el aire como una navaja oxidada. Imagínense tener 65 años y seguir viviendo en esta casa vieja, dijo César, señalándome mientras cortaba la carne con movimientos exagerados. Mi viejo es todo un personaje. ¿Pueden creer que todavía usa esas camisas a cuadros de los años 80? ¿Y esos zapatos? Dios mío, creo que los tiene desde que yo era adolescente. Rosa se tapó la boca fingiendo disimular la risa, pero sus ojos brillaban de esa malicia que yo conocía muy bien después de 10 años de matrimonio entre ellos. Los invitados sonreían incómodos, sin saber si era apropiado reírse del anfitrión que los estaba alimentando con el mejor corte de carne que había podido conseguir esa semana. Yo seguí cortando el asado en silencio, sintiendo como cada palabra se me clavaba en el pecho como espinas envenenadas. Además, continuó César, claramente disfrutando ser el centro de atención, ¿vieron cómo maneja? Ayer me acompañó al centro y casi nos mata 3 veces. Los viejitos no deberían manejar, ¿verdad? Es un peligro público. Más risas. Más miradas de lástima hacia mi persona. Yo seguía cortando, concentrándome en el movimiento rítmico del cuchillo, tratando de mantener la compostura que mi padre me había enseñado cuando era niño. Un hombre de verdad no pierde la calma delante de extraños, Gervasio. Papá, me llamó César, alzando su copa de vino tinto, ese vino de $150 que yo había comprado especialmente para esa ocasión. Ven acá, quiero preguntarte algo importante. Me acerqué limpiándome las manos en el delantal que había pertenecido a mi esposa. Había algo en su tono que me puso en alerta máxima, esa sonrisa que conocía desde que tenía 5 años, la misma que usaba cuando estaba a punto de hacer alguna travesura especialmente cruel con los gatos del vecindario. Dime, César, respondí, tratando de mantener la voz firme. No, dijo riéndose, la pregunta es para ti, papá. Ven, siéntate aquí al lado mío. Obedecí, como siempre había hecho. Me senté en la silla que me señaló, justo al lado suyo, donde todos podían verme perfectamente. Rosa me miró de arriba abajo con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Dime, papá, dijo César con esa voz melosa y venenosa a la vez, como miel mezclada con arsénico, ¿cómo se siente ser un perdedor a esta edad? El silencio se hizo tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj antiguo de la pared, ese que había pertenecido a mi abuelo. Rosa se mordió el labio tratando de no explotar en carcajadas. Los invitados bajaron la mirada hacia sus platos, claramente incómodos pero sin atreverse a intervenir. Yo me quedé ahí sentado, con las manos todavía húmedas del agua donde había lavado el cuchillo, sintiendo como cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como tambores de guerra. Perdón, ¿qué dijiste?, pregunté, aunque había escuchado perfectamente cada sílaba ponzoñosa. ¿Cómo se siente ser un perdedor?, repitió César, ya sin disimular su crueldad, disfrutando cada segundo de mi aparente humillación. Digo, mírate bien. 65 años, viviendo solo en esta casa que se está cayendo a pedazos, sin $1 en el bolsillo, dependiendo de que nosotros vengamos a visitarte para no morirte de soledad como un perro abandonado. ¿No te da vergüenza haber llegado tan lejos sin nada que mostrar? Rosa finalmente no pudo contenerse y soltó una risita aguda que me perforó los tímpanos. César, no seas tan malo con tu papá, dijo, pero su tono dejaba absolutamente claro que disfrutaba cada segundo de mi supuesta humillación pública. Los invitados comenzaron a removerse incómodos en sus sillas. Miguel, el hijo de mi vecino de toda la vida, carraspeó y dijo algo sobre el clima cambiante, tratando desesperadamente de cambiar el tema. Pero César estaba en su elemento y no había terminado su espectáculo. No, en serio, insistió, mirándome fijamente con esos ojos que una vez habían sido inocentes, me da mucha curiosidad. ¿Cómo se siente haber llegado a esta edad sin haber logrado absolutamente nada en la vida? Sin dinero, sin éxito, sin propiedades, sin nada que mostrar por toda una vida de trabajo supuestamente honrado. ¿No te arrepientes de no haber sido más ambicioso, más inteligente, más exitoso? Cada palabra era como un martillazo en mi autoestima, calculado para doler, para quebrarme delante de extraños. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, pero también algo más frío, más calculado, más peligroso. Durante 65 años había aprendido a controlar mi temperamento,
especialmente con él. Durante 35 años había tragado comentarios hirientes, faltas de respeto monumentales, ingratitudes que habrían quebrado a cualquier padre normal. Pero esa pregunta, formulada delante de extraños, en mi propia casa, mientras comía mi comida y bebían mi vino caro, mientras se burlaban del hombre que había sacrificado todo por darles la vida que tenían, fue la gota que derramó el vaso que había estado llenándose durante décadas. Dejé el delantal sobre la mesa con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Caminé hacia mi lugar en la cabecera de la mesa, donde tenía mi servilleta de tela y mis cubiertos de plata, los únicos lujos que me permitía, y me senté con la parsimonia de un hombre que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Todos me miraban expectantes, probablemente esperando que bajara la cabeza y me tragara la humillación como un perro regañado, como siempre había hecho durante todos esos años de faltas de respeto acumuladas. En lugar de eso, los miré uno por uno, muy despacio, tomándome mi tiempo, hasta que mis ojos se posaron definitivamente en César. El silencio se había vuelto casi insoportable cuando finalmente abrí la boca. ¿Sabes qué, hijo?, dije con una tranquilidad glacial que me sorprendió incluso a mí mismo. Antes de responder tu pregunta tan interesante, déjame hacerte una yo a ti. César frunció el ceño, claramente no esperaba esa reacción. Rosa dejó de sonreír completamente. ¿Cómo se siente saber que este perdedor va a dejar de pagar las cuotas de tu casa mañana mismo? La sonrisa se le borró de la cara como si le hubieran dado una bofetada con guante de hierro. Rosa se enderezó en su silla, con los ojos muy abiertos, empezando a entender que algo había cambiado fundamentalmente. ¿Cómo se siente?, continué, saboreando cada palabra como si fuera el mejor vino, saber que este perdedor va a cancelar el seguro de tu auto, la tarjeta de crédito que pago religiosamente todos los meses, y los $2,000 que deposito en tu cuenta cada 15 días desde hace 10 años. César se había puesto completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Por primera vez en años, mi hijo no tenía absolutamente nada que decir. Ah, y una cosa más, agregué, levantándome lentamente de la mesa mientras los invitados nos miraban boquiabiertos. Si realmente quieres saber cómo se siente ser un perdedor, pregúntaselo a tu esposa cuando tengan que mudarse de vuelta al apartamento de los padres de ella. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te ha convertido en invisible, que aquellos por quienes diste todo te tratan como si fueras menos que nada, entonces entenderás por qué ese momento cambió absolutamente todo para siempre. Después de dejar a mi hijo con la boca abierta y a su esposa calculando mentalmente cuánto dinero acababan de perder, me retiré a mi habitación mientras los invitados se marchaban en silencio incómodo. Sentado en el borde de mi cama, mirando la fotografía de mi esposa Carmen que guardaba en la mesa de noche, no pude evitar recordar cómo había llegado hasta ese momento de quiebre total. Todo comenzó mucho antes de que César naciera, cuando yo tenía apenas 8 años y vivía con mi abuelo Braulio en esta misma casa. Mi padre había muerto en un accidente de trabajo y mi madre, incapaz de criarme sola, me dejó con el viejo. Braulio era un hombre de pocas palabras pero de principios férricos, un carpintero que había construido esta casa con sus propias manos durante los años 40. Gervasio, me decía mientras lijaba una tabla en su taller improvisado en el garaje, un hombre se mide por lo que da, no por lo que recibe. El dinero viene y va, pero el respeto que te ganas con tu trabajo honesto, eso nadie te lo puede quitar. Crecí viendo cómo mi abuelo se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, preparaba su café negro sin azúcar, y se dirigía a trabajar en las casas del barrio. Nunca lo escuché quejarse, nunca lo vi faltar a su palabra, nunca presencié que tratara mal a nadie. Los domingos, después de misa, me enseñaba a usar las herramientas. Las manos son para crear, no para destruir, me explicaba mientras me mostraba cómo clavar un clavo sin doblar la cabeza. Y la lengua es para decir la verdad, aunque duela. Los hombres que mienten o que humillan a otros, esos no son hombres de verdad. Cuando César nació, 30 años después, yo ya era un adulto formado por esas enseñanzas. Carmen y yo habíamos logrado construir un pequeño negocio de carpintería que nos daba para vivir dignamente. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Sin embargo, cuando vi a mi hijo en mis brazos por primera vez, tomé una decisión que ahora entiendo fue mi primer gran error. Este niño va a tener todo lo que yo no tuve, le dije a Carmen mientras mecíamos la cuna que yo mismo había construido. Va a estudiar en las mejores escuelas, va a usar la mejor ropa, nunca le va a faltar nada. Carmen, que era una mujer sabia y prudente, me miró con preocupación. Gervasio, está bien querer darle una buena vida, pero también tiene que aprender el valor del esfuerzo. Mi padre siempre decía que los hijos que no aprenden a valorar lo que tienen, terminan despreciando a quienes se lo dan. Pero yo no escuché.
Estaba tan obsesionado con compensar las carencias de mi infancia que no me di cuenta de que estaba creando un monstruo de ingratitud. Desde que César pudo caminar, tuvo todo antes de pedirlo. Los juguetes más caros, la ropa de marca, las vacaciones en hoteles 5 estrellas que yo pagaba trabajando doble turno. Cuando comenzó la escuela primaria, era el único niño que llegaba en taxi porque yo no quería que caminara como había hecho yo. Cuando cumplió 10 años, le regalé una bicicleta que costaba más de lo que mi abuelo ganaba en 3 meses. Cuando cumplió 15, ya tenía su propio teléfono celular, algo que en esa época era un lujo absoluto. Carmen intentaba poner límites. Gervasio, el niño necesita aprender que las cosas cuestan esfuerzo. No puede tener todo lo que quiere simplemente porque lo quiere. ¿Por qué no?, respondía yo, cegado por mi amor mal entendido. Trabajo para eso. Si no es para darle lo mejor a mi hijo, entonces ¿para qué sirve tanto esfuerzo? La diferencia entre César y yo se hizo evidente desde muy temprano. Mientras yo había aprendido a valorar cada centavo, cada herramienta, cada oportunidad de trabajo, él daba todo por sentado. Si se le rompía algo, sabía que yo le compraría uno nuevo. Si quería salir con amigos, sabía que yo le daría el dinero. Si tenía problemas en la escuela, sabía que yo encontraría la forma de solucionarlos. Recuerdo vívidamente el día que cumplió 16 años. Había ahorrado durante 2 años para comprarle un auto usado pero en excelente estado. Cuando lo vio estacionado frente a la casa con un gran moño rojo, su reacción no fue la que yo esperaba. ¿Es usado?, fue lo primero que preguntó, sin siquiera agradecer. Sí, pero está en perfectas condiciones. Lo revisé personalmente, cambié todas las piezas que... Todos mis amigos tienen autos nuevos, me interrumpió con esa expresión de desdén que ya empezaba a perfeccionar. ¿No podrías haberte esforzado un poco más? Carmen, que había presenciado la escena desde la puerta, se acercó y le dio una bofetada que resonó por toda la cuadra. No le hables así a tu padre. Ese hombre se mata trabajando por ti. Pero el daño ya estaba hecho. En los ojos de César pude ver algo que me heló la sangre. No había respeto, no había gratitud, solo había expectativa. Como si yo fuera una máquina dispensadora de caprichos, como si mi único propósito en la vida fuera satisfacer sus deseos sin recibir nada a cambio. Los años de universidad fueron peores. César estudió administración de empresas en una universidad privada que me costaba $800 al mes, sin contar los gastos de hospedaje, comida, libros, y por supuesto, su dinero para gastos personales que nunca bajaba de $500 mensuales. Durante esos 4 años, me levanté todos los días a las 4 de la mañana para llegar temprano a las obras. Trabajé sábados, domingos, feriados. Acepté trabajos que otros carpinteros rechazaban porque eran muy pesados o estaban muy mal pagados. Todo para mantener a mi hijo en esa universidad donde, según me enteré años después, era conocido como el hijo del carpintero, no con respeto, sino con burla. Carmen enfermó durante el último año de carrera de César. Los doctores dijeron que era cáncer y que necesitaba tratamiento inmediato. Yo tenía que elegir entre pagar la quimioterapia o el último semestre de universidad de mi hijo. Dile a César que se tome un año sabático, me sugirió Carmen desde la cama del hospital, pálida pero lúcida. La educación puede esperar, pero mi tratamiento no. Pero cuando le expliqué la situación a César, su respuesta fue devastadora. Papá, yo no puedo interrumpir mis estudios. Estoy a 3 meses de graduarme. Mamá va a entender. No entendió. Carmen murió 6 meses después, trabajando hasta el último día porque no podíamos costear el tratamiento completo. César se graduó con honores y yo asistí a su ceremonia solo, con el corazón roto, vistiendo el único traje decente que tenía, mientras veía a mi hijo recibir su diploma sin siquiera buscarme entre la multitud. Esa noche, limpiando las herramientas en el taller como hacía mi abuelo Braulio, encontré una carta que Carmen había escrito antes de morir. Con manos temblorosas, la abrí. Mi querido Gervasio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que no te culpo por la decisión que tomaste. Sé que creías que estabas haciendo lo correcto al priorizar la educación de César. Pero también quiero que sepas que nuestro hijo se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Lo hemos amado tanto que se nos olvidó enseñarle a amar. Le hemos dado tanto que no aprendió a valorar nada. Por favor, no cometas el mismo error conmigo que cometimos con él. No permitas que me recuerdes solo como la madre que murió para que él pudiera graduarse. Lloré esa noche como no había llorado desde la muerte de mi abuelo. Pero en lugar de tomar esa carta como una advertencia,
la interpreté como una confirmación de que tenía que seguir dándole todo a César, ahora en memoria de su madre. Cuando se casó con Rosa 3 años después, yo pagué la boda completa. Cuando quisieron luna de miel en Europa, yo financié el viaje. Cuando decidieron que necesitaban una casa más grande, yo hipotequé esta casa para darles el enganche. Cuando Rosa quedó embarazada y perdió el bebé, yo pagué todos los gastos médicos. Y durante todos esos años, las visitas se fueron espaciando, las llamadas telefónicas se fueron acortando, y el respeto se fue evaporando como agua en el desierto. César había aprendido que yo siempre estaría ahí para resolver sus problemas, pagar sus deudas y aguantar sus desplantes. Se había acostumbrado tanto a mi generosidad que la veía como una obligación, no como un sacrificio. Ahora, sentado en mi habitación después de la humillación del almuerzo, entendí que mi abuelo Braulio tenía razón. El respeto no se compra con dinero, se gana con dignidad. Y yo había pasado 35 años comprando el amor de mi hijo en lugar de enseñarle a respetarme. Pero esa tarde, mirando la fotografía de Carmen y recordando las palabras sabias de mi abuelo, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a recuperar mi dignidad, aunque eso significara perder a mi hijo para siempre. Los días siguientes al almuerzo fueron como vivir en una tormenta silenciosa. César no me llamó, no vino a visitarme, no respondió ninguno de mis mensajes. Era como si hubiera decidido que mi amenaza había sido solo el berrinche de un viejo amargado que se arrepentiría en unos días y volvería a abrir la billetera como siempre había hecho. Pero yo había tomado una decisión, y por primera vez en décadas, no iba a echarme para atrás. El martes por la mañana, llamé al banco donde tenía configuradas todas las transferencias automáticas hacia la cuenta de César. La empleada, una mujer joven llamada Camila que me conocía desde hace años, parecía confundida. ¿Está seguro, señor Castaño? Estas transferencias llevan activas más de 10 años. ¿Quiere cancelarlas todas? Todas, confirmé, sintiendo un nudo en el estómago pero manteniéndome firme. Los $2,000 quincenales, el pago del seguro del auto, la tarjeta de crédito, todo. ¿Y el pago de la hipoteca de la casa en Riverside? Ese son $1,800 mensuales. Respiré profundo. Esa casa era donde vivía César con Rosa, la que habían escogido porque necesitaban algo más acorde a su estatus social. Yo había puesto mi propia casa como garantía para conseguir el préstamo. También, dije finalmente. Camila hizo una pausa. Señor Castaño, si me permite preguntarle, ¿todo está bien en casa? Era una pregunta inocente, pero me dolió más de lo que esperaba. Todo está como debe estar, Camila. Es hora de que mi hijo aprenda a valerse por sí mismo. Esa misma tarde, mientras reparaba una mesa en mi taller para mantener las manos ocupadas, escuché el familiar sonido del auto de César entrando a la cochera. Pero había algo diferente en la forma en que frenó, más brusco, más agresivo. Las puertas se cerraron con más fuerza de la necesaria. César entró a la casa sin tocar, como siempre hacía, pero esta vez Rosa venía con él. Sus caras no mostraban la típica condescendencia de siempre, había algo más peligroso ahí, desesperación apenas disimulada. Papá, dijo César, tratando de sonar casual, tenemos que hablar. Dejé las herramientas y me limpié las manos en el delantal. Te escucho. Mira, comenzó, intercambiando una mirada rápida con Rosa, no sé qué mosca te picó el domingo, pero ya está bueno de jueguitos. Acabamos de recibir una llamada del banco diciendo que cancelaste los pagos. Así es. Rosa se adelantó, con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Gervasio, sabemos que estás molesto por lo que pasó en el almuerzo. César se excedió un poco, ¿verdad, amor? Le dio un codazo disimulado a su marido. Sí, murmuró César sin mucha convicción. Tal vez fui un poco duro. Pero tampoco es para tanto, ¿no? Era solo una broma. ¿Una broma?, repetí, sintiendo como la sangre me hervía otra vez. ¿Llamarme perdedor delante de extraños era una broma? Ay, Gervasio, no seas tan susceptible. Rosa alzó las manos dramáticamente. Los hombres siempre se están molestando entre ellos. Es normal. César te adora, solo estaba jugando. Jugando. Me acerqué un paso. Díganme, ¿también era un juego cuando el mes pasado le dijiste a tu hermana por teléfono que yo era un estorbo en esta casa? ¿Pensaste que no te escuché? Rosa se puso roja como un tomate. Yo, no dije eso exactamente. Y también era un juego cuando César le dijo a su jefe que tenía que venir a cuidar al viejo los domingos, como si fuera una obligación horrible. César bajó la mirada. Por un momento,
Pensé que tal vez había una pizca de vergüenza ahí, pero se recuperó rápidamente. Papá, está bien, nos equivocamos. Lo admitimos. Pero no puedes castigarnos así. Tenemos responsabilidades, compromisos. La hipoteca vence el viernes. Castigarlos. La palabra me salió como un ladrido. César, tienes 35 años. Rosa tiene 32. ¿En qué momento se volvió mi responsabilidad pagar sus gastos? Porque eres nuestro padre, gritó Rosa, perdiendo completamente la compostura. Los padres ayudan a sus hijos. Es tu obligación. Mi obligación era criarte, educarte y enseñarte valores. Y en eso fallé completamente. César se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Papá, mira, entendemos el mensaje. Ya captamos que estás molesto. Pero esto es muy extremo. No puedes dejarnos en la calle. No los estoy dejando en la calle. Los estoy dejando que se hagan cargo de sus propias vidas. Rosa exploró. Esto es una locura. Gervasio, tú no entiendes cómo funciona el mundo moderno. Todo es más caro ahora. La comida, la gasolina, los servicios. No se puede vivir con un solo sueldo. Yo viví con un solo sueldo durante 30 años mientras los mantuve a ustedes dos. Pero eso era antes, insistió ella. Ahora es diferente. Además, nosotros tenemos un estilo de vida. No podemos vivir ¿cómo qué? Como pobres, terminó, y en esas dos palabras estaba todo el desprecio que sentía hacia mí. César, dándose cuenta de que Rosa estaba empeorando las cosas, trató de tomar control de la situación. Papá, seamos realistas. Tú vives solo en esta casa enorme. No necesitas tanto espacio. Podrías vender, mudarte a un apartamento más pequeño, y con ese dinero. ¿Con ese dinero qué? ¿Seguir financiando su vida de lujos? No son lujos, gritó Rosa. Es una vida normal. Todo el mundo tiene casa propia, auto del año, vacaciones. Todo el mundo que puede pagárselo. Pero tú puedes pagárnoslo. Esta casa vale como $300,000. Podrías vender y darnos una parte para que compremos algo más pequeño. Ahí estaba. La verdad desnuda. No querían mi apoyo temporal mientras se estabilizaban. Querían mi patrimonio. Querían que vendiera la casa que mi abuelo había construido, donde había crecido, donde había vivido con Carmen, donde guardaba todos mis recuerdos, para financiar su comodidad permanente. Esta casa no está en venta, dije con una firmeza que me sorprendió. Pero es solo una casa. Rosa estaba al borde de la histeria. Nosotros somos tu familia. Los hijos son más importantes que las cosas. Los hijos que respetan a sus padres, sí. Los hijos que tratan a sus padres como cajeros automáticos, no. César se acercó y puso una mano en mi hombro, usando esa voz melosa que empleaba cuando quería manipularme. Papá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué tenemos que decir para que todo vuelva a la normalidad? Esa pregunta me rompió el corazón porque confirmaba lo que ya sabía, no entendía nada. No se trataba de palabras mágicas o disculpas de compromiso. Se trataba de una transformación fundamental que ellos ni siquiera podían concebir. Quiero que se vayan de mi casa, dije con calma. Quiero que busquen trabajo si no lo tienen, o que trabajen más horas si ya lo tienen. Quiero que aprendan a pagar sus propias cuentas, a resolver sus propios problemas, a ser adultos independientes. Eso va a tomar tiempo, protestó César. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. Han tenido 10 años para hacerlo. Rosa comenzó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Esto no se va a quedar así. Hablaremos con un abogado. Esta casa tiene que ser tanto de César como tuya. Él es tu único hijo. Esta casa es mía. El título de propiedad está a mi nombre. Pueden hablar con todos los abogados que quieran. Pero nosotros hemos vivido aquí. Hemos contribuido. ¿Contribuido con qué? ¿Con insultos? ¿Con humillaciones? ¿Con tratarme como un sirviente en mi propia casa? César y Rosa se miraron, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Estaban calculando. No estaban procesando mis palabras con dolor o arrepentimiento. Estaban evaluando opciones, buscando ángulos, planificando su siguiente movimiento. Está bien, dijo César finalmente, con una voz fría que no le había escuchado nunca. Si eso es lo que quieres, papá. Pero no vengas llorando después cuando estés solo y enfermo.
sin nadie que se preocupe por ti. Salieron de mi casa esa tarde como dos extraños que acababan de perder una negociación importante. Y yo me quedé ahí, en el silencio de mi hogar, entendiendo que la guerra apenas había comenzado. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba con llamadas de César pidiendo dinero para emergencias repentinas. No recibía mensajes de Rosa recordándome fechas de pago o quejándose de que el depósito había llegado tarde. La casa estaba en un silencio que no sabía si era paz o abandono. Pero yo conocía a mi hijo lo suficiente para saber que no se había rendido. César nunca había aceptado un no como respuesta final, especialmente cuando se trataba de dinero. Durante su infancia, si yo le negaba algo, él encontraba la forma de conseguirlo, manipulando a su madre, haciendo berrinches públicos, o simplemente esperando hasta que mi resistencia se agotara. El primer indicio de que algo estaba tramando llegó un jueves por la tarde. Estaba lijando una mesa en el taller cuando mi vecina Delia se asomó por la cerca. Gervasio, me dijo con esa cara de preocupación que ponen las mujeres cuando tienen chismes importantes, todo está bien contigo. Dejé la lija y me acerqué. ¿Por qué preguntas? Es que ayer vino una mujer preguntando por ti. Decía que era trabajadora social del hospital. Quería saber si vivías solo, si tenías familia que se preocupara por ti, cosas así. Se me heló la sangre. ¿Trabajadora social? ¿Cómo era? Joven, muy bien vestida. Tenía una carpeta y todo. Le dije que tu hijo venía a visitarte seguido, pero ella me preguntó que si yo había notado algún, ¿cómo dijo? Deterioro en tu comportamiento últimamente. ¿Deterioro? Sí, como si te estuvieras volviendo, ya sabes. Delia se tocó la sien con el dedo, haciendo el gesto universal del loco. La rabia me subió como lava hirviendo. César no solo había decidido cortarme de su vida, sino que estaba tratando de hacer que pareciera que yo había perdido la razón. Era la jugada perfecta. Si podía demostrar que yo estaba mentalmente incapacitado, podría conseguir poder legal sobre mis finanzas y propiedades. ¿Qué le dijiste?, pregunté, tratando de mantener la calma. Que estás perfectamente bien, que siempre has sido un hombre muy centrado. Pero me preocupó la pregunta. ¿Por qué alguien pensaría que tienes problemas mentales? No le conté a Delia lo que sospechaba. En lugar de eso, le agradecí la información y me dirigí inmediatamente a hacer algunas llamadas. Mi instinto me decía que tenía que actuar rápido. Al día siguiente, el plan de César se volvió más claro. Recibí una llamada de mi médico de cabecera, el doctor Mauro, quien me conocía desde hacía 15 años. Gervasio, ¿puedes venir a verme esta tarde? Hay algo de lo que necesitamos hablar. ¿Pasó algo con mis últimos análisis? No, no es eso. Es complicado. Prefiero hablar en persona. Llegué a su consulta esa tarde con un mal presentimiento que se confirmó en cuanto me senté frente a su escritorio. El doctor Mauro parecía incómodo, jugueteando con un bolígrafo mientras evitaba mi mirada. Gervasio, recibí una llamada muy preocupante de tu hijo César. Ah, sí. Me dijo que has estado comportándote de manera errática, que has estado tomando decisiones financieras irracionales, que has cortado todos los apoyos económicos que le dabas sin explicación alguna. Está preocupado de que puedas estar desarrollando algún tipo de demencia temprana. Me quedé callado, dejando que continuara. También mencionó que has estado hablando de conspiraciones en su contra, que crees que él y su esposa están tramando algo para quitarte tu dinero. César piensa que necesitas una evaluación psiquiátrica. ¿Y tú qué piensas, doctor? Mauro finalmente me miró a los ojos. Honestamente, Gervasio, te veo exactamente igual que siempre. Lúcido, coherente, tal vez un poco más decidido de lo usual, pero definitivamente no demente. Sin embargo, si tu hijo está considerando pedirle a un juez que declare tu incapacidad mental, puede hacer eso. Si presenta suficientes evidencias de comportamiento irracional, sí, especialmente si puede conseguir que otros familiares o vecinos testifiquen que has cambiado. El sistema está diseñado para proteger a los adultos mayores de sus propias decisiones destructivas. Salí de esa consulta con la claridad terrible de entender que César no solo quería mi dinero, quería destruir mi autonomía completamente. Si lograba que me declararan mentalmente incapaz, él tendría control total sobre mi vida, mis finanzas, mis decisiones. Sería como estar muerto en vida. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, viendo cada rincón con ojos nuevos.
Esta casa que había sido mi refugio durante décadas de repente se sentía como una trampa. Me di cuenta de que César conocía cada centímetro de este lugar, sabía dónde guardaba los documentos importantes, conocía mis rutinas, mis debilidades. Fue entonces cuando encontré la primera evidencia real de que mis sospechas eran correctas. Mientras revisaba mi escritorio, buscando mis documentos legales para asegurarme de que estuvieran en orden, noté que alguien había movido las cosas. No era obvio para alguien que no conociera mi sistema obsesivo de organización, pero yo sabía exactamente cómo dejaba cada papel, cada folder. El título de propiedad de la casa había sido movido. Lo mismo con mi testamento, mis estados de cuenta bancarios, y la póliza de seguro de vida. Alguien había estado revisando mis documentos, probablemente fotografiándolos. Con manos temblorosas, revisé las cerraduras de las ventanas. La de la cocina tenía marcas casi imperceptibles alrededor del marco, como si alguien la hubiera forzado sutilmente. César tenía llaves de la casa, por supuesto, pero tal vez no quería que yo supiera de sus visitas nocturnas. Mi paranoia se confirmó cuando, 2 días después, recibí una llamada que me cambió todo. Era de Miguel, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. Gervasio, necesito verte urgentemente. Recibí una visita muy extraña esta mañana. ¿De quién? De César y su esposa. Vinieron con una historia muy elaborada sobre tu supuesto deterioro mental. Querían saber sobre tu testamento, sobre la posibilidad de transferir el título de la casa a un fideicomiso, para tu protección, sobre opciones de tutela legal. El mundo se me vino abajo. ¿Qué les dijiste? Les dije que necesitarían una orden judicial y mucha más evidencia de la que trajeron. Pero Gervasio, están construyendo un caso en tu contra. Rosa tenía una carpeta llena de incidentes documentados, fechas en las que supuestamente actuaste de manera confusa, conversaciones donde supuestamente dijiste cosas irracionales. Todo inventado. Eso sospecho yo también. Pero el problema es que parecen estar hablando con más gente. Mencionaron que otros vecinos habían notado cambios en tu comportamiento. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia y miedo. César no solo me había traicionado, sino que estaba orquestando una campaña sistemática para destruir mi reputación y mi autonomía. Estaba convenciendo a medio barrio de que yo me había vuelto loco, plantando evidencias, creando una narrativa en la que él era el hijo preocupado tratando de salvar a su padre demente. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi living, mirando las fotografías de Carmen y recordando las palabras de mi abuelo Braulio, entendí que había subestimado completamente a mi hijo. No era solo un joven malcriado e ingrato. Era un manipulador calculador, capaz de destruir a la persona que más lo había amado en el mundo si eso le convenía económicamente. Pero también entendí algo más. Si César quería una guerra, la iba a tener. Y él no sabía que su viejo demente todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé a Miguel otra vez. Miguel, necesito que vengas a mi casa esta tarde. Y trae una grabadora. Es hora de que mi hijo descubra que se siente realmente cuando alguien planifica tu destrucción. La partida de ajedrez había comenzado, y César acababa de descubrir que había estado jugando contra alguien que conocía sus movimientos mejor que él mismo. Miguel llegó a mi casa esa tarde del viernes cargando un maletín de cuero viejo y una expresión que no había visto en él durante los 20 años que llevábamos trabajando juntos. Era una mezcla de indignación profesional y tristeza personal, porque Miguel no solo era mi abogado, sino que había visto crecer a César desde niño. Gervasio me dijo mientras se sentaba en el sofá del living, antes de empezar con la estrategia legal, necesito preguntarte algo como amigo. ¿Estás completamente seguro de que quieres llegar hasta el final con esto? Una vez que pongamos las cartas sobre la mesa, no hay vuelta atrás. Me serví un vaso de agua y me senté frente a él. Miguel, mi hijo está tratando de declararme loco para robarme todo lo que tengo. ¿Tú qué harías? Lo mismo que tú, admitió, abriendo su maletín. Pero quería asegurarme, porque lo que vamos a hacer va a doler, y no solo a César. Durante las siguientes 2 horas, Miguel me explicó exactamente cuál era mi situación legal y qué podíamos hacer para protegerme. La buena noticia era que César no tenía ningún derecho automático sobre mis propiedades. La mala noticia era que si lograba convencer a un juez de que yo estaba mentalmente incapacitado, podría conseguir una tutela que le daría control total sobre mi vida. La clave, me explicó Miguel mientras revisaba documentos, es demostrar que no solo estás mentalmente competente, sino que César y Rosa han estado manipulando la situación para su beneficio económico. Y para eso, necesitamos evidencia.
¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones de conversaciones donde admitan sus verdaderas intenciones. Documentos que prueben cuánto dinero has estado dándoles. Testimonios de personas que puedan confirmar tu estado mental real. Esa noche, después de que Miguel se fuera, me quedé despierto planificando. Conocía a César lo suficiente para saber que su arrogancia sería su perdición. Él creía que yo era un viejo indefenso que se dejaría manipular hasta el final. No se imaginaba que yo podía contraatacar. El lunes por la mañana, puse mi plan en marcha. Llamé a César por primera vez en 3 semanas, usando un tono derrotado y confuso que sabía que él esperaba escuchar. Hijo, le dije con voz temblorosa, creo que necesito ayuda. Hubo una pausa del otro lado de la línea, y pude sentir su sonrisa victoriosa incluso a través del teléfono. Papá, ¿estás bien? Suenas diferente. Es que he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tienes razón. Tal vez sí me estoy volviendo un poco confundido. Ayer no pude recordar si había apagado la luz, y anteayer me encontré en el supermercado sin recordar por qué había ido. Oh, papá. La falsa preocupación en su voz me daba náuseas. ¿Quieres que vayamos a verte? Sí, por favor. Creo que necesito que me ayuden con los papeles y esas cosas. Ya no entiendo muy bien cómo funcionan los bancos. César prácticamente corrió hacia mi casa. Llegó en menos de 1 hora, acompañado por Rosa y, para mi sorpresa, por un hombre que no reconocí, un tipo trajeado con cara de tiburón que claramente era abogado. Papá, dijo César con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, este es el licenciado Alfredo. Es especialista en temas de planificación familiar y protección de adultos mayores. Alfredo me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, señor Castaño. César me ha contado de su situación. Estoy aquí para ayudarlo a proteger su patrimonio. ¿Protegerlo de qué?, pregunté, fingiendo confusión. Bueno, intervino Rosa, sentándose a mi lado y tomando mi mano como si fuera una nieta preocupada. Últimamente has estado tomando decisiones financieras que tal vez no son las mejores para ti. Como cancelar nuestros pagos, agregó César, con un tono de reproche apenas disimulado. Papá, eso nos puso en una situación muy difícil. Casi perdemos la casa. Fingí sorpresa. ¿Cancelé sus pagos? No me acuerdo de haber hecho eso. Alfredo intercambió una mirada significativa con César. Ve, esto es exactamente lo que le decía. Los síntomas de deterioro cognitivo a menudo incluyen pérdida de memoria sobre decisiones financieras importantes. Por eso pensamos, continuó César, que tal vez sería bueno que alguien más manejara estas cosas por ti. Alguien de confianza, que tenga tus mejores intereses en mente. ¿Cómo quién? Como yo, dijo César, y ahí estaba, la máscara había caído completamente. Soy tu único hijo, papá. Es mi responsabilidad cuidarte. Alfredo abrió su portafolio y sacó una serie de documentos. Hemos preparado algunos papeles que harían todo más fácil. Un poder general que le permitiría a César manejar sus finanzas, una transferencia de la escritura de la casa a un fideicomiso familiar, y algunos otros documentos de protección. ¿Y eso qué significa? Significa, explicó Rosa con esa sonrisa falsa, que ya no tendrías que preocuparte por pagar cuentas, tomar decisiones difíciles, o recordar fechas importantes. César se encargaría de todo. ¿Y yo qué haría? Disfrutar de tu jubilación, dijo César. Relajarte. Tal vez podríamos incluso encontrarte un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Ahí estaba. El plan completo. No solo querían mi dinero, querían encerrarme en un asilo mientras se repartían mis propiedades. No sé, dije, fingiendo dudas. Es que esta casa tiene muchos recuerdos. Los recuerdos van contigo, papá, dijo César, acercándose con los documentos. Además, piénsalo, no más preocupaciones, no más responsabilidades. Solo tienes que firmar aquí y todo va a estar perfecto. Me levanté lentamente, como si fuera un esfuerzo. ¿Puedo leer los papeles primero? Por supuesto, dijo Alfredo, pero son documentos legales complejos. Tal vez sería más fácil si César te explica lo importante. No, insistí, quiero leerlos. Mis ojos todavía funcionan bien. Mientras fingía revisar los documentos, que básicamente me despojaban de todo control sobre mi vida y mis bienes, escuché a César susurrarle algo a Rosa. Ella se rió por lo bajo y murmuró, por fin,
Entonces llegó el momento que había estado esperando. ¿Saben qué?, dije, alzando la vista de los papeles. Antes de firmar esto, ¿les molestaría si llamamos a Miguel? Él ha sido mi abogado durante años, y me gustaría que revisara estos documentos. La cara de César se descompuso instantáneamente. ¿Para qué necesitas otro abogado? Alfredo es perfectamente competente. Es que Miguel me conoce desde hace mucho tiempo. Me sentiría más tranquilo si él me explica qué estoy firmando. Alfredo se removió incómodo en su silla. Señor Castaño, estos documentos son estándar. No hay nada complicado ahí. Aún así, insistí, caminando hacia el teléfono, prefiero llamarlo. No, gritó César, levantándose de golpe. No necesitas llamar a nadie más. Esa reacción fue lo que estaba esperando. Me volví hacia él con expresión sorprendida. ¿Por qué gritas, hijo? ¿Hay algo malo en estos papeles? No, no es eso, balbuceó, dándose cuenta de que había reaccionado demasiado fuerte. Es solo que no queremos demorar esto más. Ya has estado confundido suficiente tiempo. Ah, dije, caminando de vuelta hacia la mesa donde estaban los documentos. Entonces no hay problema en que Miguel los revise, ¿verdad? Rosa se aclaró la garganta. Gervasio, el licenciado Alfredo tiene otros compromisos hoy. Si no firmamos ahora, tendremos que esperar semanas para conseguir otra cita. ¿Semanas?, pregunté, fingiendo preocupación. ¿Tanto tiempo? ¿Y si me pasa algo mientras tanto? Exactamente, dijo César, acercándose con una pluma. Por eso es mejor que firmemos ahora, mientras estás, lúcido. Me acerqué a la mesa, tomé la pluma, y me incliné sobre los documentos como si fuera a firmar. César, Rosa y Alfredo se inclinaron hacia adelante expectantes. Entonces me enderecé y sonreí. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dije con una voz completamente clara y firme que los hizo retroceder sorprendidos. ¿Qué?, preguntó César, confundido por mi cambio de tono. Que durante toda esta conversación, he estado grabando cada palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel había salido de la cocina, donde había estado escuchando todo, con una grabadora digital en la mano y una sonrisa que prometía justicia. Caballeros, dijo Miguel, creo que tenemos suficiente evidencia de intento de fraude y manipulación de adulto mayor. César se había puesto blanco como papel. Rosa parecía que iba a vomitar. Alfredo estaba guardando sus documentos a toda velocidad. ¿Cómo se siente?, les pregunté con la misma calma glacial del día del almuerzo. Descubrir que el viejo demente lo superó en su propio juego. El silencio que siguió a mi revelación fue como el momento antes de que explote una bomba. César, Rosa y el abogado Alfredo se quedaron congelados, como si alguien hubiera pausado una película en el momento exacto del impacto. Miguel se acercó a la mesa con la grabadora todavía funcionando, su expresión profesional pero con un brillo de satisfacción en los ojos que conocía desde hace décadas. Para que quede claro en la grabación, dijo Miguel con voz oficial, son las 3:45 de la tarde del lunes 23 de octubre. Presentes en esta habitación están Gervasio Castaño, César Castaño, Rosa Castaño, el licenciado Alfredo Mendoza, y yo, Miguel Torres, abogado del señor Gervasio Castaño. César finalmente encontró su voz. Papá, ¿qué es esto? Esto, respondí, señalando la grabadora, es la evidencia de que mi hijo y su esposa intentaron defraudarme haciéndome firmar documentos bajo pretextos falsos, aprovechándose de una supuesta incapacidad mental que ustedes mismos inventaron. Rosa se levantó bruscamente, derribando su silla. Esto es una trampa. No, Rosa, le dije con calma, esto es justicia. Una trampa era lo que ustedes me estaban tendiendo. Alfredo había terminado de guardar sus papeles y se dirigía hacia la puerta. Yo no tengo nada que ver con esto. Me retiro inmediatamente. Un momento, licenciado, lo detuvo Miguel. Usted participó activamente en este intento de fraude. Tengo su voz grabada explicando cómo despojar a mi cliente de sus bienes. Como abogado, usted sabe que esto constituye múltiples delitos. Alfredo se detuvo en seco, sudando visiblemente. Yo solo estaba asesorando sobre planificación patrimonial. Es perfectamente legal. Planificación patrimonial. Miguel presionó el botón de reproducción de la grabadora, y la voz de Alfredo llenó la habitación. Solo tienes que firmar aquí y todo va a estar perfecto, no más responsabilidades, tal vez podríamos encontrarte un lugar más pequeño. Eso no suena como asesoría legal, continuó Miguel.
Suena como manipulación de un adulto mayor presuntamente vulnerable. César explotó. Basta. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Todo lo que queremos es ayudarte. Ayudarme. Me levanté de mi silla, sintiendo como años de humillaciones reprimidas salían a la superficie. ¿Llamarme perdedor delante de extraños era ayudarme? ¿Inventar que estoy loco era ayudarme? ¿Planear encerrarme en un asilo para robar mi casa era ayudarme? No íbamos a robarte nada, gritó Rosa. Todo iba a quedar en la familia. ¿En la familia? Rosa, desde que te casaste con mi hijo, no has hecho más que tratarme como un estorbo. He escuchado tus comentarios sobre mi ropa, mi casa, mis modales. He visto cómo le das codazos a César cuando hablo demasiado tiempo. He soportado que me traten como un empleado doméstico en mi propia casa. Miguel volvió a presionar play, y la voz de Rosa resonó claramente. Por fin. Era el susurro que había hecho cuando pensó que yo iba a firmar los documentos. Rosa se puso roja de la vergüenza. Eso no significa nada. Significa todo, le respondí. Significa que estaba celebrando mi supuesta demencia. Estabas feliz de que tu suegro fuera declarado incompetente. César se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso de siempre. Papá, está bien, tal vez nos equivocamos en la forma, pero tienes que entender nuestra posición. De repente cortaste todo el dinero, sin explicación, sin aviso. Nos dejaste sin nada. Sin nada. La pregunta salió como un rugido. César, tienes 35 años. Tienes un trabajo. Tu esposa también puede trabajar. ¿Por qué, sin mi dinero, significa, sin nada? Porque tenemos gastos. Responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? ¿La hipoteca de la casa que escogieron porque querían algo acorde a su estatus? ¿El auto del año que necesitaban para causar buena impresión? ¿Las vacaciones en Europa que eran necesarias para su bienestar mental? Miguel sacó una carpeta de su maletín. Hablando de gastos, tengo aquí un resumen de todo el dinero que Gervasio ha transferido a la cuenta de ustedes en los últimos 10 años. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Pagos directos a la cuenta de César Castaño, $240,000. Pagos de hipoteca de la casa en Riverside, $180,000. Seguros de auto, $45,000. Gastos médicos y emergencias, $60,000. Vacaciones y gastos recreativos, $75,000. César y Rosa intercambiaron miradas de pánico mientras Miguel continuaba. Total documentado, $600,000 en 10 años. Esto sin contar regalos, cenas, gastos navideños y otros desembolsos menores. Papá no tenía obligación de llevar registro de eso, protestó Rosa. Tiene razón, admitió Miguel. No tenía obligación. Pero un hombre previsor siempre documenta sus transacciones importantes. Especialmente cuando sospecha que algún día podría necesitar defenderse. Saqué de mi bolsillo una libreta vieja y gastada. Esta libreta tiene anotado cada dólar que les he dado desde que César se casó. Cada transferencia, cada préstamo, cada emergencia, que resultó ser unos zapatos caros o una cena en un restaurante de lujo. César se acercó como si fuera a quitarme la libreta, pero Miguel se interpuso. Además, continuó Miguel, tenemos testimonios de vecinos que confirman el estado mental perfecto del señor Castaño, así como evidencia de que ustedes han estado intentando crear una narrativa falsa sobre su deterioro cognitivo. ¿Qué evidencia?, preguntó Alfredo, claramente nervioso. La trabajadora social falsa que mandaron a entrevistar a los vecinos, por ejemplo. Resulta que esa mujer no trabaja para ningún hospital. Es una actriz que Rosa contrató para hacer preguntas sobre el estado mental de Gervasio. Rosa se desplomó en el sofá. ¿Cómo? Porque después de 30 años como abogado, sé reconocer una estafa cuando la veo. Y porque Gervasio es más inteligente de lo que ustedes jamás le dieron crédito. César finalmente pareció entender la magnitud de su situación. ¿Qué quieres, papá? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué? La pregunta me rompió el corazón porque demostraba que aún no entendía nada. Todavía pensaba que esto se trataba de negociaciones, de encontrar el precio correcto para comprar mi perdón. Quiero que salgan de mi casa, dije simplemente. Quiero que busquen la forma de pagar sus propias cuentas. Y quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias. ¿Y si no?, preguntó Rosa, con un último destello de desafío. Miguel cerró su maletín con un golpe seco.
Si no, presentamos cargos por intento de fraude, manipulación de adulto mayor y falsificación de documentos. El licenciado Alfredo podría enfrentar la pérdida de su licencia profesional. Y ustedes dos podrían enfrentar tiempo en prisión. Alfredo prácticamente corrió hacia la puerta. Yo no sabía nada de esto. Me engañaron completamente. Claro, murmuró Miguel, todos los abogados criminales dicen lo mismo. César y Rosa se levantaron en silencio. No había más argumentos, no había más manipulaciones posibles. Su plan maestro se había desmoronado completamente. Esto no se va a quedar así, murmuró César mientras caminaba hacia la puerta. Tienes razón, le respondí. No se va a quedar así. Va a empeorar cada día que no aprendas la lección. Los vi salir de mi casa por última vez como la familia que pensé que tenía. Ahora sabía exactamente quiénes eran, y más importante, sabía exactamente qué tenía que hacer al respecto. Los días que siguieron a la confrontación fueron extrañamente silenciosos. César y Rosa no me llamaron, no vinieron a la casa, no mandaron mensajes suplicantes como esperaba. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, y eso me preocupó más que sus gritos o amenazas. Miguel me había advertido que el silencio era peligroso. Cuando los estafadores quedan en evidencia, no se rinden. Buscan otras formas de atacar. Tenía razón. El primer golpe llegó el viernes por la mañana cuando mi vecina Delia tocó mi puerta con cara de preocupación. Gervasio, no sé cómo decirte esto, pero creo que deberías saber lo que está pasando en el barrio. ¿Qué pasa? Rosa estuvo ayer hablando con varias vecinas. Les está diciendo que tú la amenazaste, que le gritaste cosas horribles, que casi le pegas. Dice que están considerando pedir una orden de restricción. Se me heló la sangre. ¿Qué más dijo? Que has estado comportándote de manera muy agresiva desde que cortaste el dinero. Que el doctor te dijo que podrías tener problemas neurológicos pero que te niegas a recibir tratamiento. Martina y Camila ya están hablando de llamar a servicios sociales. Rosa era más inteligente de lo que pensaba. Si no podía declararme loco legalmente, iba a usar el tribunal de la opinión pública para aislarme y hacer que pareciera un viejo peligroso y desquiciado. ¿Tú le creíste? Delia me miró con esos ojos bondadosos que tenía desde que éramos jóvenes. Gervasio, te conozco desde hace 40 años. Nunca te he visto alzarle la voz ni a un mosquito. Pero hay gente que no te conoce tan bien. Esa tarde llamé a Miguel para contarle lo que estaba pasando. Es una táctica clásica, me explicó. Si no pueden atacarte legalmente, te atacan socialmente. Están tratando de crear un ambiente donde cualquier acción que tomes parezca la reacción de un hombre inestable. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada. Mantén tu rutina normal, sé amable con los vecinos, documenta cualquier interacción extraña. Mientras tanto, yo voy a acelerar los procesos legales. Pero las cosas se pusieron peores. El lunes siguiente, mientras compraba verduras en el mercado donde había ido durante 20 años, noté que doña Matilde, la vendedora de siempre, me evitaba la mirada. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con una cautelosa distancia. Don Gervasio, me dijo en voz baja, ¿es cierto lo que dicen de usted? ¿Qué dicen? ¿Qué? Que golpeó a su nuera. Que la amenazó. Mi comadre Rosa me contó que usted se puso muy violento. La manipulación era perfecta. Rosa se había presentado como una víctima inocente, probablemente con lágrimas en los ojos, contando una historia de abuso doméstico que hacía que yo pareciera un monstruo. Doña Matilde, le dije con toda la calma que pude reunir, ¿usted realmente cree que yo sería capaz de golpear a una mujer? Me miró fijamente durante unos segundos, y vi el conflicto en sus ojos. Conocía mi carácter, pero los rumores tienen una forma de contaminar incluso las mentes más claras. No sé qué creer, don Gervasio. Rosa parecía muy asustada. Compré mis verduras en silencio y regresé a casa con una pesadez en el pecho que no había sentido desde la muerte de Carmen. Me di cuenta de que César y Rosa no se conformarían con robarme mi dinero, querían destruir mi reputación, mi dignidad, mi lugar en la comunidad donde había vivido toda mi vida. Esa noche, sentado en la cocina donde tantas veces había cenado con Carmen, me sentí más solo de lo que me había sentido nunca. Por un momento terrible, me pregunté si no habría sido más fácil simplemente firmar esos papeles, dejar que me pusieran en un asilo, y rendirme completamente. Fue entonces cuando encontré la carta. Mientras limpiaba un cajón de la cocina, buscando distracción en tareas domésticas, mis dedos tocaron un sobre que había olvidado completamente. Era la letra de Carmen, y el sobre decía,
Para Gervasio, cuando más lo necesite. Con manos temblorosas, abrí la carta que mi esposa había escrito antes de morir. Mi querido Gervasio, si estás leyendo esto es porque estás pasando por un momento muy difícil. Conozco tu corazón, y sé que probablemente estás dudando de ti mismo, preguntándote si hiciste lo correcto, si fuiste demasiado duro, si deberías haber sido más comprensivo. Quiero que sepas que el hombre del que me enamoré hace 30 años es un hombre de principios inquebrantables. Tu abuelo Braulio te enseñó que la dignidad no se negocia, y tu padre te mostró que el trabajo honesto es la base de todo. No traiciones esas enseñanzas por miedo a la soledad. Si César te está causando dolor, es porque no aprendió las lecciones que tratamos de enseñarle. Eso no es tu falla como padre, es su falla como hijo. Un hombre que no respeta a quien le dio la vida, no merece los sacrificios de esa vida. Sé fuerte, mi amor. Sé el hombre que siempre has sido. No por mí, no por César, sino por ti mismo. Tu abuelo te está viendo desde donde esté, y está orgulloso del hombre que te convertiste. Con todo mi amor eterno, Carmen. PD, en el taller, detrás de la caja de herramientas de tu abuelo, hay algo que él dejó para ti cuando más lo necesitaras. Lloré esa noche como no había llorado desde su funeral. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación. Carmen tenía razón. Había estado dudando de mí mismo, preguntándome si mi reacción había sido demasiado extrema, si debería buscar algún tipo de reconciliación. Pero la carta me recordó quién era yo realmente. No era el viejo quebrado que César creía que podía manipular. Era el nieto de Braulio, el hombre que había construido esta casa con sus propias manos. Era el esposo de Carmen, que había trabajado honestamente toda su vida. Era Gervasio Castaño, y tenía derecho a ser respetado. A la mañana siguiente, fui al taller y moví la pesada caja de herramientas de mi abuelo. Detrás había un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra temblorosa que recordaba de sus últimos años. Dentro había una carta y algo más, el título de propiedad original de la casa, el mismo que mi abuelo había recibido cuando la terminó de construir en 1952. Pero también había un documento que no había visto nunca, un testamento donde mi abuelo me dejaba no solo la casa, sino también 3 pequeñas propiedades en el centro de la ciudad que había comprado durante los años 50. Propiedades que yo no sabía que existían. Propiedades que ahora valían una fortuna. La carta de mi abuelo era corta pero directa. Gervasio, si estás leyendo esto es porque alguien está tratando de quitarte lo que es tuyo. Estas propiedades las compré trabajando de noche durante 10 años. Son para ti y para tus hijos, pero solo si esos hijos te respetan como mereces. Un hombre que no defiende su dignidad, no merece tener nada que defender. Sé fuerte, nieto. Haz que me sienta orgulloso. Esa tarde llamé a Miguel con una sensación de poder que no había experimentado en años. Miguel, necesito que vengas. Acabo de descubrir que soy mucho más rico de lo que pensaba. Cuando le mostré los documentos, Miguel silbó por lo bajo. Gervasio, estas propiedades en el centro valen por lo menos $2 millones. ¿César sabe de esto? No tenía ni idea. Perfecto. Entonces ahora sí tenemos todas las cartas. César y Rosa pensaron que estaban atacando a un viejo pobre y vulnerable. Van a descubrir que se metieron con el hombre equivocado. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. La guerra no había terminado, pero acababa de descubrir que tenía mucha más munición de la que mis enemigos imaginaban. El descubrimiento de las propiedades de mi abuelo cambió completamente el juego. Miguel y yo pasamos la siguiente semana organizando una estrategia que no solo me protegería, sino que le enseñaría a César y Rosa las consecuencias reales de sus acciones. La venganza no es solo recuperar lo que perdiste, me dijo Miguel mientras revisábamos los documentos en su oficina. La venganza es asegurarte de que nunca más te subestimen. Las 3 propiedades que mi abuelo había dejado incluían un edificio de apartamentos en el centro que generaba rentas mensuales de $15,000, un local comercial arrendado a una farmacia por $5,000 mensuales, y un terreno que una empresa constructora quería comprar por $1,200,000. Gervasio, me explicó Miguel, tú no eres solo el carpintero jubilado que César cree que eres. Eres propietario de un patrimonio de más de $3 millones. Pero más importante que el dinero era la influencia. El edificio de apartamentos estaba en la misma cuadra donde César trabajaba como gerente de ventas en una concesionaria de autos. El dueño de esa concesionaria, don Diego, resultó ser inquilino de uno de mis locales comerciales desde hacía 15 años. Es hora de que tu hijo entienda cómo funciona realmente el mundo, continuó Miguel.
Él pensó que podía destruir tu reputación en el barrio. Ahora va a descubrir qué se siente cuando alguien con verdadero poder decide enseñarle una lección. El primer paso fue legal. Miguel presentó una demanda formal contra César, Rosa y Alfredo por intento de fraude, manipulación de adulto mayor y conspiración. Los cargos eran lo suficientemente graves como para garantizar que aparecieran en los periódicos locales. César Castaño, empleado de Autos Premier, acusado de intentar defraudar a su propio padre, leyó Miguel del borrador del comunicado de prensa. Esto va a llegar a todos los lugares donde trabaja, donde vive, donde socializa. Pero eso era solo el comienzo. Resulta que don Diego, el dueño de la concesionaria, era un hombre de principios muy estrictos. Cuando se enteró de que uno de sus empleados había intentado estafar a su propio padre, me llamó personalmente. Don Gervasio, no sabía que usted era el papá de César. Si hubiera sabido lo que ese muchacho estaba haciendo. Un hombre que no respeta a su padre, no puede respetar a sus clientes. Don Diego, yo no quiero que usted tome decisiones por mi situación familiar. No se trata de su situación familiar. Se trata de integridad. En mi negocio, la confianza es todo. ¿Cómo puedo confiar en un vendedor que trata de robarle a su propio padre? César perdió su trabajo esa misma semana. Rosa también comenzó a sentir las consecuencias. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental cuyos dueños, por casualidad, vivían en el mismo conjunto residencial donde estaban mis apartamentos. Cuando se corrió la voz sobre la demanda, y especialmente sobre el intento de declarar a un anciano mentalmente incapaz para robar sus propiedades, los rumores llegaron hasta su trabajo. La gente no quiere ser atendida por alguien que maltrata a adultos mayores, me explicó Miguel. Especialmente en una clínica donde la mayoría de los pacientes son personas de la tercera edad. Rosa también perdió su empleo. Pero la jugada más efectiva fue con la casa. Resultó que la hipoteca que yo había estado pagando tenía una cláusula muy específica. Si el garante, yo, determinaba que el deudor principal había actuado de mala fe o había intentado defraudar al garante, podía exigir el pago inmediato total del préstamo. Es una cláusula poco común, me explicó Miguel, pero tu abuelo era muy cuidadoso con los contratos. Él insertó esa protección cuando ayudó a un amigo con una casa y después lo traicionó. César y Rosa tenían 30 días para conseguir $200,000 y pagar la hipoteca completa, o perder la casa. El miércoles de la tercera semana, César apareció en mi puerta. No venía con Rosa, no venía con abogados, no venía con actitud desafiante. Venía solo, con ojeras profundas y ropa arrugada, como un hombre que no había dormido en días. Papá, dijo cuando abrí la puerta, necesito hablar contigo. Te escucho. Perdimos todo. El trabajo, la casa, los autos. Los reposesió ayer por falta de pago. Rosa se fue a vivir con sus padres. Yo no tengo a dónde ir. Lo miré en silencio. El hombre que 3 semanas antes me había llamado perdedor ahora estaba parado en mi puerta, derrotado, pidiendo clemencia. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté. No sé. Lo que sea. Te voy a pagar todo lo que te debo, aunque me tome el resto de mi vida. Voy a trabajar en lo que sea necesario. Solo no me dejes en la calle. Era exactamente lo que había esperado escuchar durante años. Pero ahora que estaba pasando, no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo veía a un hombre quebrado que había aprendido su lección de la manera más dura posible. César, le dije, ¿realmente entiendes lo que hiciste mal? Sí, respondió sin dudarlo. Te falté al respeto. Traté de robarte. Te mentí. Manipulé tu confianza. Fui el peor hijo que pudiera existir. ¿Y por qué lo hiciste? Se quedó callado durante un largo momento, y cuando habló, su voz estaba quebrada. ¿Por qué? Porque me acostumbré a que siempre estuvieras ahí. Pensé que sin importar cómo te tratara, tú siempre me ibas a rescatar. Pensé que ser tu hijo me daba derecho a tu dinero, tu casa, tu vida. ¿Y ahora? Ahora entiendo que ser tu hijo me daba la responsabilidad de respetarte, de cuidarte, de honrar todo lo que sacrificaste por mí. Y fallé completamente. Por primera vez en 35 años, mi hijo estaba hablando como un hombre adulto. César, le dije finalmente, puedes quedarte en el cuarto de huéspedes. Pero vas a vivir bajo mis reglas. Vas a buscar trabajo. Vas a pagar renta. Vas a hacer tareas domésticas. Y vas a tratar esta casa y a mí con el respeto que merecemos. Acepto todo. Y si alguna vez, vuelves a faltarme al respeto o a intentar manipularme,
Sales de esta casa y de mi vida para siempre. ¿Entendido? Entendido. Esa noche, mientras cenábamos en silencio en la mesa donde todo había comenzado, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que dinero o propiedades. Había recuperado mi dignidad, tal vez, había ganado un hijo que finalmente entendía el valor del respeto. Miguel tenía razón, la mejor venganza no era destruir a César. Era convertirlo en el hombre que siempre debió ser. 6 meses después del día que cambió todo, me levanto cada mañana a las 6, preparo café para 2, y escucho los pasos de César bajando las escaleras para desayunar antes de irse a trabajar. No es el mismo hombre que me humilló en ese almuerzo dominical. Tampoco soy yo el mismo hombre que se quedó callado durante décadas. César consiguió trabajo en una carpintería del otro lado de la ciudad. Gana la tercera parte de lo que ganaba en la concesionaria, pero llega a casa cada día con las manos sucias y una satisfacción en los ojos que nunca había visto cuando vendía autos. Me paga $400 de renta mensual, hace las compras del supermercado, y los domingos me ayuda con las reparaciones de la casa. Buenos días, papá, me dice cada mañana, y por primera vez en años, esas palabras suenan genuinas. Rosa nunca volvió. Según me contó César, se divorció de él en cuanto se dio cuenta de que ya no había dinero fácil en la ecuación. Se casó con un hombre mayor que conoció en el trabajo de sus padres, alguien que sí tiene la cuenta bancaria que ella siempre buscó. César firmó los papeles sin pelear. Me hizo un favor, me dijo una noche mientras reparábamos juntos la cerca del patio. Me casé con ella por las razones equivocadas. Quería una mujer que me hiciera ver exitoso, no una compañera de vida. Las propiedades de mi abuelo han resultado ser una bendición inesperada. Los ingresos mensuales me permiten vivir cómodamente sin depender de César, y más importante, me dan la independencia de ayudarlo o no según su comportamiento, no por obligación. Miguel y yo retiramos la demanda después de que Alfredo perdiera su licencia profesional y César aceptara hacer servicio comunitario en un hogar de ancianos. Nada enseña más respeto hacia los adultos mayores que cuidar de ellos, me dijo Miguel con una sonrisa. El barrio tardó algunas semanas en procesar la verdad completa de lo que había pasado. Cuando los vecinos se enteraron de la grabación y de cómo César y Rosa habían intentado manipular la situación, la opinión cambió completamente. Doña Matilde en el mercado ahora me recibe con sonrisas y me guarda los mejores tomates. Delia viene cada tarde a tomar café y me cuenta todos los chismes del vecindario. Siempre supe que usted no era capaz de lastimar a nadie, me dijo Martina la semana pasada. Pero Rosa era muy convincente con sus lágrimas. Las lágrimas más peligrosas, le respondí, son las que se derraman para manipular, no para sanar. Una tarde de domingo, mientras César y yo trabajábamos en el taller organizando las herramientas de mi abuelo, me atreví a hacer la pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Me odias por lo que hice? César dejó de lijar la tabla que tenía en las manos y me miró directamente a los ojos. Al principio sí. Durante semanas pensé que eras un viejo cruel que se había vengado de tu propio hijo por una broma estúpida. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no te vengaste de mí. Me salvaste de mí mismo. Se limpió las manos en el delantal y se sentó en el banco donde mi abuelo solía trabajar. Papá, yo estaba convirtiéndome en un parásito. Un hombre de 35 años que vivía de su padre, que no sabía el valor de nada porque nunca había tenido que ganárselo. Yo te malcrié, admití. Quería darte todo lo que yo no tuve, pero olvidé darte lo más importante que sí tuve, la satisfacción del trabajo honesto. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó César. Ahora que gano mi propio dinero, que pago mis propias cuentas, que me levanto temprano porque tengo que hacerlo, no porque quiero algo de ti, ahora me siento más hombre de lo que me había sentido nunca. Esa conversación se quedó grabada en mi memoria como una de las más importantes de mi vida. Hace un mes, César me sorprendió con algo que no esperaba. Llegó a casa un viernes por la noche con una botella de vino y una expresión nerviosa que no le había visto desde que era adolescente. Papá, quiero presentarte a alguien. ¿A quién? Se llama Matilde. Trabaja conmigo en la carpintería. Es diferente. Matilde resultó ser una mujer sencilla, trabajadora, con manos callosas y una sonrisa genuina. Hija de un albañil, criada con los mismos valores de trabajo y respeto que mi abuelo me había enseñado. Durante la cena, no habló de marcas caras ni de lugares exclusivos. Habló de sus padres, de su trabajo, de sus sueños de tener una familia basada en amor real, no en conveniencia económica. Su hijo es un buen hombre, don Gervasio, me dijo mientras ayudaba a lavar los platos. Trabajador, honesto, respetuoso.
Se nota que usted lo educó bien. Me reí por primera vez en meses. Tuve que educarla 2 veces. Anoche, mientras revisaba las cuentas de mis propiedades en el escritorio donde mi abuelo solía hacer sus cálculos, encontré una fotografía vieja de los 3, mi abuelo Braulio, mi padre, y yo cuando tenía la edad de César. 3 generaciones de hombres castaño, cada uno enseñándole al siguiente el valor del trabajo, el respeto y la dignidad. Me di cuenta de que había estado a punto de romper esa cadena. Mi amor malentendido había casi convertido a César en alguien que mi abuelo no habría reconocido como familia. Pero al final, las lecciones más duras son las que más profundo se graban. César toca la puerta de mi estudio. Papá, ¿tienes un minuto? Quiero pedirte algo. Claro, pasa. Se sienta frente a mí con esa expresión seria que ha reemplazado a la arrogancia de antes. Quiero pedirte permiso para casarme con Matilde. La formalidad me sorprende y me emociona al mismo tiempo. ¿Por qué me pides permiso? Porque eres mi padre, y tu opinión es la más importante para mí. Porque esta vez quiero hacer las cosas bien, como debe ser, con respeto y honor. ¿La amas? La amo por quien es, no por lo que tiene o por lo que me puede dar. Y ella me ama por la misma razón. Entonces tienes mi bendición. Esa noche, después de que César se fue a dormir, salí al patio y miré las estrellas que mi abuelo solía señalarme cuando era niño. Sentí su presencia, la presencia de Carmen, la de mi padre. Todos habían contribuido a este momento donde la familia Castaño había recuperado su honor. La venganza más dulce no fue quitarle todo a César. Fue devolverle la dignidad que había perdido por mi culpa. Fue enseñarle que un hombre se mide por lo que construye con sus propias manos, no por lo que toma de las manos de otros. Ahora entiendo lo que mi abuelo quiso decir cuando escribió, un hombre que no defiende su dignidad, no merece tener nada que defender. Defendí mi dignidad, recuperé a mi hijo, y encontré algo que había perdido hace mucho tiempo, el respeto por mí mismo. La familia no siempre es de sangre. A veces es de valores, de respeto mutuo, de amor ganado día a día. Y esa familia, la verdadera, vale todos los sacrificios del mundo.